Bueno, listos ahí. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de domingo. Vamos a hacer una oración, vamos a comenzar nuestra transmisión. Vamos a recibir la palabra de Dios. Vamos a dar gracias. Levanta sus manos ahí donde está. Abba Padre, gracias. Gracias por esta semana de victoria. No olvidamos ninguno de tus beneficios. Tú eres el que sana toda dolencia. El que perdona todas las iniquidades. Solo tú, Señor. Qué lindo eres. Gracias. Gracias. Precioso. En el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús nos reunimos. Yo te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús, este nombre que no se había usado, como dijo Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Señor, en este día no hablo para impresionar a nadie, simplemente para expresar tu palabra con toda sencillez, con toda franqueza, con todo de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ministrar un tema que se llama las bases de la fe. Las bases de la fe. Y vamos a ir a la palabra de Dios, por supuesto. Colosenses, capítulo 2. Veo ahí están personas saludando. Bendiciones, gracias por conectarse. Colosenses. Vamos allá. Capítulo 2. Este tema se llama las bases de la fe. Y es un versículo que lo anoté por ahí. Ahorita les digo el versículo, lo anoté hace como un mes, quizá un poquito más. Estaba meditando en estas cosas que son muy sencillas. O sea, vamos a hablar de las bases de la fe, o sea, los fundamentos, las cosas que son los inicios de algo, ¿no? Quizá cuando hablamos de fe, yo di una serie que se llamó Lo insignificante y gigante de la fe. Quizá gente pueda menospreciar el hecho de estudiar las cosas básicas de fe. Recuerdo que en algún momento yo quería, entre comillas, profundidades y cosas muy profundas que en un sentido práctico no producen nada. Revelaciones muy poderosas y hay cosas en la palabra maravillosas, pero hay cosas que son centrales, verdades centrales, o sea, fundamentales como fe. Y cuando enseñaba este tema que se llama lo insignificante y gigante de la fe, es que se le considera a veces como algo insignificante, es decir, hay gente que dice eso de la fe, yo ya me lo sé. Y Jesús dijo en Marcos 4 que el reino de Dios es como el grano de mostaza. Y luego también dijo en Lucas 17 que la fe es como el grano de mostaza. Pero en Marcos 4 él dijo que el reino de Dios es como el grano de mostaza, que cuando se siembra parece la más pequeña de las hortalizas. O sea, cuando hablamos de fe pareciera ser un tema que es muy insignificante. Pero, dijo el Señor, pero cuando crece, después que crece se hace la mayor de todas. Entonces, después que vas tu fe cuidándola de las plagas, o sea, como una semilla creciendo, que pasa el tiempo,
Entonces va creciendo, te das cuenta que la fe es lo más determinante en el reino de Dios, es determinante. Como hemos dicho, en cuanto a la relación con Dios, lo más importante es el amor. Pero en cuanto a recibir algo de Dios, lo más importante es la fe. En cuanto a enfrentarse a las tinieblas, lo más importante es la fe. En cuanto a recibir salvación, lo más importante es la fe. Por eso es importante volver a las bases. No sé, esto no lo traía anotado, pero me recuerdo algo. Cuando algo no funciona en tu vida, algunas veces me pasó, o varias veces, cuando algo no funcionaba en mi vida, decía, voy a volver a las bases. O sea, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué era lo más básico que hacía? Y volvamos a las bases, a las cosas sencillas que son poderosas. Y anotaba esto, oh gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y luego dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Me interesa que usted revise el versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y luego dice, arraigados, edificados en Él y confirmados en la fe. Es decir, confirmado en la fe, que esté bien arraigado, que esté consolidado el hecho de vivir por fe. Saludos a cada persona que se conecta, Lupita, Rosas, Marina Quirarte, Joel Calderón, saludos, bendiciones. El versículo 6 es determinante, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Fíjate, ¿cuál es la manera o cómo es que nosotros recibimos al Señor Jesucristo? Porque dice, de la manera que lo habéis recibido, andad en Él. Ojo con eso. Oíd y entended. A ti te toca entender. De la manera que lo habéis recibido, andar en Él. Es decir, el principio aplicado al inicio es la forma de vida. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor? ¿Cómo lo recibimos? Lo recibimos por fe. ¿Acaso se te dio un certificado que decía, bajó del cielo un certificado dorado y te dijo, ahora aquí está tu nombre escrito en el libro de la vida y eres hijo de Dios? ¿Te dieron algo tangible? Pues no. No hubo una evidencia tangible. Lo recibiste por fe. Algo que va más allá de la razón. Lo creíste en tu corazón y lo confesaste con tu boca. Gloria a Dios. El principio aplicado al inicio, que es fe, es la forma de vida. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andar es un estilo de vida. Cuando la Biblia habla de andar o caminar, es un estilo de vida. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, por fe andamos y no por vista. O sea, fe es nuestro estilo de vida, no andar por vista. Un creyente no anda por lo que ve ni por lo que siente. Un creyente anda por fe. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, por fe, andad en Él. Colosenses 2, versículo 6. Ese va a ser nuestro texto base. Si esto se convierte en una serie, que es lo más probable, va a ser nuestro texto base y lo vas a soñar. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? Lo recibiste por fe. Entonces, andad en Él. O sea, continúa viviendo así como lo recibiste. Voy a decir algunas cosas que anoté aquí. El principio aplicado al inicio, o sea, la fe, es una forma de vida. Este principio aplicado, o sea, la fe, nos libró de la muerte. Dice la palabra que el que recibe a Jesús no vendrá más a condenación. Pasó de muerte a vida. Ocurrió una regeneración en tu interior cuando tú dijiste, Jesús, tú eres el Señor. Y yo creo de corazón que Dios te levantó entre los muertos. Ocurrió un milagro
en el mundo espiritual. Fuiste pasado de muerte a vida, no vendrás más a condenación. Aunque mueras físicamente en un momento dado, si no te alcanzase la fe, tú sabes que vas directito con el Señor, no por obras, sino por la obra de Jesús. ¿Y por qué fue? Porque en un momento dado aplicaste algo tan sencillo que es fe. ¿Qué hiciste? Algo tan simple hiciste, algo tan simple hice yo, que es creer. Mira qué complicado, creer. No te vayas a herniar, dijo un hermano. No te vayas a herniar es, creer. Ahí sentadito puedes creer sin levantar. ¿Y qué más hiciste? Y lo confesaste. Y entonces el poder de la resurrección hizo que vinieran todos los beneficios de la redención en tu cuerpo y en tu espíritu, y al instante te ocurrió todo. No fue un proceso. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, por fe, andad en Él. Lo recibiste por fe. Anda de esa misma manera. No es algo que, yo eso ya me lo sé, lo apliqué al inicio, sí me acuerdo, yo me acuerdo que creí, confesé cuando comencé, pero eso ya quedó atrás, ahora yo ya estoy en algo más alto que eso. No, de la manera, lo vas a soñar, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, por fe, andad en Él. Lo recibiste por fe, sí. Pero cuando alguien dice, lo recibí por fe, ¿qué hizo exactamente? Exactamente, o sea, desglosado. Cuando decimos, alguien recibió al Señor, ¿cómo lo recibió? Por fe, pero ¿qué hizo? Hizo dos cosas. Bueno, ocurrieron algunas cosas en su entorno, pero la persona específicamente lo que hizo es creer en su corazón, factor número 1, y confesarlo con la boca, factor número 2. Ocurrieron otras cosas, alguien lo tuvo que predicar, tuvo que ser hablado, que son subleyes de la ley de la fe. ¿Cómo creerán aquello que no han oído? Alguien habló y dijo, entrégale tu vida a Jesucristo. Él sufrió por ti en la cruz. Él pagó el precio por ti. Él te sustituyó. Vas directo al infierno. Necesitas un Salvador y Jesús pagó por ti. Y cuando lo oíste y abriste tu corazón, lo creíste. Lo creíste en tu corazón y hicieron un llamado al frente. Te dijeron, confiesa que Jesús es el Señor. Y lo dijiste. Cuando lo dijiste, entonces pasaste de muerte a vida y no vendrás más a condenación. Eso es lo que hiciste. De la manera que lo recibiste al Señor, así, creyendo y confesando, andad en Él. O sea que creer y confesar es algo que debiéramos hacer en la mañana, a mediodía, en la noche, sonámbulo así en la medianoche, cuando te levantas por algo al refrigerador, vas al refrigerador por un sándwich y crees y confiesas de la manera que habéis recibido al Señor, creyendo y confesando en fe. Andad en Él. Es la cosa que debería ser lo más normal, es un estilo de vida. Vamos a Romanos capítulo 10 porque nuestro tema se llama las bases de la fe. Gloria sea a Jesucristo. Romanos 10, versículo 8. Dice, ¿más qué dice? Está hablando de la justicia que es por la fe. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. Tú dices, ¿y qué tan lejos estará la palabra? Y como hablábamos hace unas semanas, la palabra es Dios, ¿recuerdas? La palabra era Dios en la creación, sigue siendo Dios ahora. Hay un versículo que no anoté, creo, por aquí, pero está en Éxodo. Éxodo 4. Y Dios le dijo a Moisés, no voy a ir ahí ahora, pero Dios le dijo a Moisés, yo estaré en tu boca, le dijo, yo estaré en tu boca. Así literalmente. Yo, en ese momento se le reveló como Yahweh, el autoexistente, el eterno. Le dijo, yo estaré en tu boca.
Entonces, más que dice, cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y tú dices, a ver, explícamelo, ¿por qué? Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, dice ahí. Pero realmente, di un tema que se llamó Con el corazón se cree, duró como un año por ahí. Pero realmente con el corazón se cree para cualquier milagro. Dice la Biblia, háblale al monte y no dudes, ¿dónde? En tu corazón, o sea, cree en tu corazón. Con el corazón se cree para cualquier milagro. Pero la cosa más básica que debes creer en tu corazón es para justicia. Con el corazón se cree para justicia. ¿Ves? Y es algo que quiero hablar la próxima reunión. Dice, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, de la manera que recibiste al Señor, ¿y cómo lo recibiste? Lo recibiste por fe. ¿Pero qué hiciste exactamente? Lo creíste en el corazón. Lo dijiste con tu boca, no lo pensaste, no. Lo dijiste con tu boca. Y entonces fuiste salvo. No es algo que ya caducó. Noticias, hermanitos, hermanitas, no es algo que ya caducó. Esta es la ley de la fe que nos libró de la muerte, nos libró de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos 8, pero nos libra de todo mal. O sea, si nos libró del infierno, nos libró de ir al inframundo, al Hades, nos libra de todo mal. Este principio que es la fe. Este principio que es la fe. Ahora, alguien puede pensar, o se pudiera llegar a pensar, se le da mucho crédito a la fe aquí en la palabra de fe, pastor. ¿Dónde está entonces el crédito que se le da a Dios? Mira, es Mateo 9:22. Jesucristo le dijo a una mujer, le dijo, tu fe te ha salvado. Fíjate lo que no le dijo. No le dijo, yo te sané. O no le dijo, la fe te ha salvado. No le dijo, la fe te ha salvado. ¿Qué le dijo? Tu fe. ¿Qué es eso? Tu fe. Fe individual. Dando a entender, yo estoy aquí, yo soy el Mesías, estoy ungido con poder, pero donde tú no creas, no sanas. Entonces, es gracias a Dios, por supuesto, pero es gracias a tu fe. Me acuerdo que enero 2020, este es el 22, ¿eh? Este es el 22, estoy haciendo memoria. Enero 2020 o enero 2021, no me acuerdo. Di un tema, se llama Tu fe te ha salvado. Y dije, quiero dar gracias a Dios y todo, pero lo dije, no solo es gracias a Dios que no me pegó ninguna enfermedad, es gracias a mi fe. No solo es gracias a Dios, gracias a tu fe. Porque hay gente que dice, pues todo depende de Dios, pastor. Ya sabemos nosotros que ese animal no existe. O sea, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer cuando envió a Jesús. ¿Ves? Estamos en las bases de la fe. Pórtate como un niño. Así como que, voy a aprender, voy a volver al kinder, pastor, a la primaria, ¿ves? Y aprende las cosas básicas. Hay gente que está en la universidad y no se sabe las tablas, ¿ves? Tenemos que volver a las tablas. 7x4, 9x6. Pues no me las sé, pues ya estás en la prepa, en la uni. O sea, vuelve a las bases. O sea, quieres volar, aprende primero
vuelve cómo se gatea, cómo se camina, ¿ves? Cosas básicas. Entonces, si alguien piensa, se le da mucho crédito a la fe, es porque Jesús se la dio. Jesús le dio tanta relevancia a la fe que le dijo, tu fe te ha salvado. Aquella mujer también, a otra mujer le dijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Es decir, hay tantas personas aquí, aquella mujer que tocó el manto de Jesús, hay tantas personas aquí quizá con enfermedades, y yo estoy aquí tan ungido con el Espíritu Santo para sanar a cualquiera, pero aunque mucha gente me aprieta, tú me tocaste con fe, y es por tu fe que estás salva, es por tu fe que estás sana, es tu fe la que te va a salvar, porque Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer. La fe cree y decreta lo que Jesús ganó en la redención. Es obvio que todo es cortesía del sacrificio de Jesús. Es obvio. O sea, a Dios sea la gloria y la honra, por supuesto. Pero el bienestar de alguien, o deja tú el bienestar de alguien, la salvación de alguien, no depende de Dios. Depende que tú le creas a Dios. Pastor, yo me acuerdo que yo sí le creí aquella vez. Me acuerdo, hay una canción muy vieja que le gustaba a mi mamá. A ver si me acuerdo. Que dice, en aquel humilde templo de rodillas me encontré. Mi oración había llegado hasta el trono que yo imploré. O sea, habla de la experiencia cuando recibió el Espíritu Santo esta canción. Pero alguien puede decir, pastor, yo me acuerdo hace 10 años, o hace 15, o hace 5, cuando yo recibí a Jesús, me acuerdo que ahí creí y confesé. Colosenses 2:6 dice, de la manera que lo habéis recibido, andad en él. O sea, no es algo que hiciste solo al inicio. El principio aplicado al inicio es una forma de vida. Es una vida. Esta vida es una vida, Pablo dijo, la vida que ahora vivo en la carne, porque da a entender que habrá una vida con un cuerpo inmortal. Gloria a Dios. Habrá una vida, esa vida es otro nivel. ¿Ves? Es otro nivel. Pero Pablo dijo en Gálatas 2, la vida que ahora vivo en la carne. O sea, esta experiencia ahora que estoy en este cuerpo terrenal, dijo él, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta vida es una vida de creerle a Dios sin ver y declarar lo que Dios dijo en su palabra constantemente. Fe no solo es algo que haces al inicio, fe es un estilo de vida. El justo por su fe vivirá. No debes decir eso, es que eso yo ya me lo sé. Yo ya me lo sé. Yo no ocupo oír, pastor, tengo años oyendo eso. Y te puedo decir así, se te nota. O sea, si realmente ya te lo supieras todo, pues estuviéramos en otro nivel, ¿no crees? Entonces, fe es algo que vamos a estar aplicando y viviendo todo el tiempo. Por eso yo enseñaré de fe. Tal vez a ti te gusta, decía en un tema que enseñaba, tal vez a ti te gusta que yo predique más alborotado, que me despeine cuando predico, que escupa cuando predico, que sople y que sientas bonito aquí, que te profetice personalmente. Y yo creo en los dones del Espíritu y en el deschongue divino. Claro, creo en eso. En todo eso, claro. Pero el justo no vive por la unción. A veces no siento bonito aquí. Hace rato sentí escalofríos. Pero a veces no siento bonito. Cuando yo creo la palabra, no dice el espíritu de fe sentí, por lo cual hablé, dice creí, lo creí en el corazón. Dios es digno que yo le crea simplemente por el hecho de ser quien es. Él no habla mentira, Él es verdadero. Entonces no menosprecies el hecho de vivir por fe. Dice la palabra, aquel centurión le dijo a Jesús, tan solo di la palabra. Lucas capítulo 8, tan solo di la palabra. ¿Qué es tan solo? O sea, algo tan simple como tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Tan solo por decir palabras, pastor, ocurrirá el milagro. Y te voy a decir, tan solo por decir palabras fuiste salvo.
del infierno. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás liberado de la enfermedad. Yo te he dicho, la religión dice, la última palabra la tiene Dios. ¿Has escuchado eso? Eso es muy típico. Son de esos dichos de como Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros y estupideces de la religión. Esos son estupideces, idioteces asquerosas del infierno. Me gusta cuando habla así. Y hay gente que, por ejemplo, dice, todos somos hijos de Dios. La neta que no todos. Solamente aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es Hijo de Dios. Hay cosas que la religión dice. ¿Ves? Pero no debemos menospreciar esto de tan solo di la palabra. Eso de vivir por fe. No es algo que hiciste al inicio y ya te olvidas de que, pastor, yo ya quiero saber algo. Me acuerdo que una vez un muchacho, creo que lo he platicado, un muchacho de un ejido acá, y no quiero menospreciar a la gente de los ejidos, pero se me hizo chistoso. Creo que lo invitó Miguel, nuestro rapero de fe. Y fue con él, y era un chavo pues así, tez morena, se veía no muy letrado, ¿verdad? Y de allá de un ejido, pero, o sea, no voy a sacar carrilla, pero llegó a la iglesia y yo me acuerdo que estaba hablando del tema de la muerte espiritual de Jesús, un tema profundo. Y me acuerdo que él dijo, me voy de esta iglesia porque aquí no hablan profundidades, dijo. Y yo lo miré y dije, tienes cara de profundo, dije yo dentro de mí. O sea, hay personas que quieren oír profundidades, pero que no aprovechan. Mira, hay temas que no aprovechan, o sea, simplemente son controversiales, son bonitos y todo, pero en la vida práctica, ¿de qué te sirve estar enfatizando esa verdad? Entonces no menosprecies el hecho de vivir por fe. Ahora vamos a Romanos 10, versículo 14. Iba a decir algo, pero ahorita lo menciono. Romanos 10, versículo 14. Mira, la fe es una ley, ¿verdad? La fe es una ley. Cuando hablamos de que es una ley, no hablo de una ley de Moisés, de algo que haces para ser justo. Hablamos de una ley, es un principio de acción inmutable. Mira, no pierdas Romanos 10 y vea Romanos 3, 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, la jactancia de ser justo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe es una ley espiritual. ¿Qué es una ley espiritual? Es un principio de acción inmutable. Principio de acción inmutable. Quiere decir que siempre que alguien aplique sus factores correspondientes, van a ocurrir los mismos resultados. Y una ley no hace acepción de personas. Es decir, por ejemplo, la ley de la gravedad. Siempre las cosas básicas. Vamos a hablar cosas básicas. No sé si a lo mejor tú quieres cosas muy profundas, te peinas de librito y quieres ponerte lentes. Pero yo aquí te voy a hablar cosas básicas, ¿ves? Ley de la gravedad. Siempre que aplique los mismos factores van a ocurrir los mismos resultados. Y esa ley no hace acepción de personas. Es decir, a lo mejor alguien dice, yo voy a ayunar 40 días y me voy a subir arriba de un edificio. Y cuando llegue a la orilla del edificio voy a correr. ¿Y qué crees? Va a haber una ley que se llama ley de gravedad. ¡Pum! Que se va a matar la persona. Pero a lo mejor ayuno. Y luego a lo mejor dicen, no, pero es porque a lo mejor alguien puede decir, está haciendo experimentos. No, es porque esa persona era negrito. No, ahora vamos a traer un güerito. Y el güerito le va a pasar lo mismo. Siempre que alguien aplique los mismos factores, ocurrirán los mismos resultados. Entonces, la fe es una ley espiritual. Siempre que alguien crea en el corazón y lo diga con su boca, lo que diga le será hecho. Pero hay subleyes dentro de esa ley. Pongan atención, por favor, no se me distraiga. Romanos 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora vamos a aprender algunas subleyes de la ley de la fe. Aquí lo tengo anotado. Y me pongo básico porque puse una publicación ayer y ese es mi corazón. Mira, la pura neta, no pretendo convencer a alguien de que me siga a mí. Yo soy un creyente como tú. O sea, no es porque yo tengo la fe de pastor. No existe la fe de pastor. Nosotros tenemos una fe que a todos se nos dio la medida de fe de Dios y cada uno la hace crecer. Yo simplemente quiero vivir la palabra yo, que me funcione a mí, creerla yo. Y si a ti te late y te gusta este ministerio, perfecto. O lo que es más, si Dios te dio testimonio en tu espíritu que estás conectado a este ministerio, que mejor. Pero la neta, ¿cómo decirlo? Yo no dependo si tú diezmas, ofrendas. No busco hacerte la barba para nada. Si tú quieres creerle a Dios, está bien. Si no quieres creerle a Dios, por ejemplo, si tú te crees más inteligente que Dios para no diezmar y ofrendar, perfecto, tú eres más inteligente que Dios. Lo digo irónicamente porque la palabra dice: no te apoyes en tu propia prudencia, honra al Señor con tus bienes. O sea, yo diezmo, yo ofrendo, yo intento y quiero creerle a Dios constantemente. Ahora, si tú quieres, perfecto. Por eso voy a enseñar con este denuedo, porque la verdad, si te quieres ir, dijo Jesús, ¿se quieren ir ustedes también? Dijo Jesús una vez. O sea, tú eres libre. Ahora, no lo digo con una mala intención de que lárgate o no. Simplemente tú eres totalmente libre, lo sabes. ¿Ok? Ahora, una vez dicho eso, veamos las leyes de la fe. O sea, las subleyes de la fe o las leyes que gobiernan la fe. Mira, es cierto, lo tienes que creer y confesar, pero hay otras cositas ahí. Escucha esto, estamos en lo más básico. ¿Te acuerdas que decía, cómo invocarán? O sea, cómo van a hablar aquello que no han creído. Y luego dice, ¿y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie lo proclama, si nadie lo predica? ¿Y cómo predicarán si alguien no es enviado? Wow. Entonces, estos son los puntitos sencillos. La palabra debe ser hablada, debe ser proclamada, o sea, debe ser predicada. La palabra viviente de Dios. Esa es la primer subley de la fe. La palabra debe ser proclamada, la palabra de Dios. No testimonios, no chistes. Que eso son cosas que visten a una enseñanza, no están mal. Pero debe tener alto contenido de la palabra de Dios. La palabra debe ser proclamada, debe ser hablada. O sea, la palabra viviente de Dios se suelta, es semilla incorruptible de Dios. Estamos hablando en este punto, en este momento, de las subleyes de la fe. La palabra es proclamada, o sea, la palabra es predicada. Y cuando la palabra es predicada o hablada, enseñada, proferida, entonces vamos a la subley número 2. La palabra es oída. La palabra es oída. Si alguien habla la palabra de Dios, entonces la palabra viviente, poderosa de Dios, y Dios está en su palabra, recuerda eso. No menosprecies la palabra escrita de Dios. Cuando se habla, es como si Dios me hablase ahora a mí, en el tiempo presente. Gloria a Dios por eso. Pero cuando alguien habla la palabra de Dios, alguien la escucha. Es lo que dijo Pablo, alguien la escucha, ¿ves? Alguien la escucha. Ahora, si esa persona que escucha, como dice la Biblia, la fe es por el oír, acoe, griego acoe, que es oír y entender. Si alguien lo escucha, pero no pone atención o lo rechaza, entonces no funciona. Pero si alguien lo escucha y lo entiende, entonces sucede la segunda cosa. Primero, alguien lo habló.
O sea, alguien lo predicó, alguien lo enseñó. Luego alguien lo escuchó. Y luego el número 3, alguien lo debe creer. La palabra es creída en el corazón. Número 1, la palabra es proclamada. Número 2, la palabra es oída y entendida. Número 3, la palabra es creída en el corazón. Y número 4, la palabra es invocada. Voy a repetirlo, voy a desglosarlo. Y creo yo que vamos a ir cerrando esta parte de la enseñanza de esta serie ahora. Por ahora. La Biblia dice, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Esto se resume a, número 1, la palabra es ser proclamada, predicada. La palabra viviente de Dios. Número 2, la palabra es ser oída y entendida. Número 3, la palabra es creída en el corazón. Número 4, la palabra es invocada. Estos 4 cositas, sencillitas, son poderosas. Son las bases de la fe. Las cosas más básicas de la fe. A través de esos principios se recibe cualquier promesa de Dios. A través de estos principios se salva el alma. Se rescata tu mente de su manera de pensar, tus emociones de su manera de sentir incorrectas. A través de estos principios se crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Y a través de estos principios se señorea, se domina sobre las tinieblas. Es la fe, todo es por fe. Pero la fe, que es una ley espiritual, y la Biblia habla que hay el espíritu de fe, creí por lo cual hablé, tiene subleyes. ¿Cuáles son estas cosas? Número 1, la palabra de ser proclamada. Soy muy repetitivo, ya sé, pero debes entenderlo. La palabra de ser proclamada, hablada. No es de que, a ver, ahí va la fe, hermanos. Imagínate que yo hiciera la transmisión. No sé, ahí está, hermanos. Léala. La fe no viene por el leer. ¿Dónde te enseñaron esa tontada a ti? Oh, pastor, yo creo que la fe es por el leer y el orar. Tú piensa lo que te dé tu gana. La Biblia no dice eso. Es que yo creo, pastor, que si yo leo la Biblia y ayuno, pues va a tener más fe. ¿Dónde dice tu Biblia eso, cabezón? No dice eso la Biblia. Pues que yo opinaba, pastor. Tú opina lo que tú quieras opinar. La Biblia dice, la fe es por el oír y entender. No escuchas la palabra, no la entiendes, no tienes fe. Más palabra oída y entendida, más fe. Menos oída y entendida, menos fe. Ahí está la respuesta a todos los asuntos de que es que Dios es misterioso, no sé por qué me pasó esto. No. Todo es por fe. ¿Le crees o no le crees a Dios? Pues yo sí le creo a todo lo que está ahí. A ver, por favor, deja de decir cosas, cálmate. Otro principio dentro del punto número 2 es este, mira, voy a bajarle la revolución porque estoy haciendo aquí mucho. El punto número 1 es la palabra de ser proclamada, ¿no? Palabra viviente de Dios. Nunca menosprecies la palabra de Dios. Pero el punto número 2 es la palabra es oída y entendida, ¿no? Dicho de forma bíblica, ¿cómo creerán en aquello que no han oído? O sea, tiene que ser oída después que alguien la predicó. Pero aquí hay un punto. No hay fe en general. O sea, dentro de este punto número 2 debes entender que no existe fe en general. No existe fe en general. Es decir, yo le tengo fe a todo lo que está ahí, a todo, pastor, a todo. Pero ¿qué tema has escuchado específicamente? No, a todo, yo a todo. ¿Cómo que a todo? O sea, ¿has escuchado una serie? Pues tienes fe para larga vida, sí, a la larga vida, y también para morirme, también para morirme. Y tienes fe para sanidad, también para sanidad, y para enfermarte, también. O sea, traes una bola de doctrinas ahí, todo cochinero que traes, ¿ves? Así enseña la religión, es un cochinero. ¿Ves? Te dicen, Dios te quiere sanar, y luego dicen, Dios te está probando con esa enfermedad. ¿Cómo puedes tener fe así? De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, no te hagas bolas. Pastores que son predicadores, que ellos sí estudiaron y que tienen mucho tiempo, mira, no me importa qué tanto hayan estudiado. Una cosa que yo aprendí, ¿sabes por qué me gusta la palabra de fe? Esta es la neta, mira.
A mí comprámelo con la Biblia, si no, no te creo nada. Pero es que los padres de la iglesia no decían eso en el año 500. Hay gente que sabe más historia. Pero no importa si los padres de la iglesia o los primos o los tíos de la iglesia enseñaban una cosa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues es que no se cayó una hoja sin su voluntad. Mira, mi hermano, eso no lo dice la Biblia. Son estupideces que nos dijeron. Necesitas desaprender. Tengo que pegarte una sacudida a ti. No hay fe en general, escucha esto. El punto número 2, la palabra debe ser oída y entendida, pero no hay una fe en general. Es decir, digamos que la Biblia es un huerto y tiene muchos árboles. Dice la voz como cuando le contaba cuentos a mi hija. A ver, vamos a hacer esta simulación. Mira. La Biblia es un cuento, tiene muchos árboles. Y en esos arbolitos, así lo hablan, hay frutas. ¿Ves? Fíjate lo básico. Hay frutas. Y de esas frutas salen semillas. Y esa semillita de manzana, si tú la siembras, no va a salir de naranjita. Va a salir de manzanita. ¿Ves? Mira la profundidad que manejamos aquí. Entonces, pastor, yo necesito prosperidad, pero me la llevo yendo de salud divina. Estás bien sano, pero como no oyes de prosperidad, no tienes fe para prosperar. Solo de aquello específicamente que tú escuches, no que leas, que escuches y entiendas de la palabra, solamente para eso tienes fe. Para lo otro no tienes fe. Aquí explicamos el clásico ejemplo de cuando yo enseño que Jesús vino a que tuviéramos vida, y vida ¿en qué? En abundancia. Y eso le molesta mucho a la hermana sufrimientos. En cada congregación existe la hermana sufrimientos. No, nosotros debemos sufrir y debemos sufrir. En el mundo tendréis aflicción y sufrir. Esa es la voz del diablo hablando, ¿sabes? Es que el apóstol Pablo sufrió. Pues para mí Pablo no es mi ejemplo. Mi ejemplo es la palabra de Dios. Yo pudiera tomar de ejemplo más a Abraham, por ejemplo. Es muy cabezón. Es que Pablo lo decapitaron aquí, pastor, le metieron el cuchillo. Yo tomo de ejemplo a Abraham, por ejemplo. Era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro. A mí me cae eso. Si te gusta que te metas la navaja, pues, tómalo como ejemplo. Yo tengo al padre de la fe, lo puedo tomar como ejemplo a él. Gente que le gusta el sufrimiento. Porque así se les enseñó, entre más sufras, más le vas a agradar a Dios. No, lo que le agrada a Dios es que tú le creas. De hecho, yo creo que le molesta a Dios. Si alguien le molesta a Dios es que no le creas. Cuando estás preocupado, es una forma de decir, Señor, no te creo que tú me puedes cuidar. ¿Has leído eso en 1 de Pedro? Una vez lo leímos, ¿te acuerdas? Cuando dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y vimos que humillarse ahí es creer que Él te va a cuidar. En otras palabras, cuando tú te preocupas es una forma de ser orgulloso. Es decir, yo me voy a cuidar, ¿ves? Pero a veces eso no se enseña. Porque lo que a Dios le agrada es que tú le creas. Pero se enseña de que a lo que le agrada a Dios es que sufras, que te crucifiques, o sea, que te pase algo malo. Y no. A Dios le agrada que tú le creas. ¿Ves? Y hay otro versículo en Salmos que dice que Dios se complace en la prosperidad de su siervo. A Dios le agrada tu prosperidad. ¿Cómo le gusta a Dios que tengas la mera feria? A Dios le gusta eso. No, pastor, a mí, mi Dios, a mí no le gusta que yo tenga dinero. A él le gusta que yo saque las bolsas de mi pantalón y que salgan rotas sin dinero. Eso le agrada a Dios. Yo creo que eso no le agrada a ningún papá natural. Menos a mi Dios, que es dueño de la plata y el oro, dice la Biblia. Eso no le agrada, no te agrada ni a ti que tu hijo crezca y que esté ahí de homeless, o sea, pidiendo dinero. Eso no le agrada ni a un papá natural. A ti te agrada que tu hijo te diga, papá, mira, estoy haciendo este negocio, tengo este carro, tengo esta casa, es más, te mandé dinero. Dios mío, ¿ves? Ahora, no hay fe en general. Te decía que esto explica el clásico ejemplo de que
¿Y qué me dice de aquel pastor que era un santo de Dios y murió en un accidente? ¿Qué me dice, pastor? Pues lo que te digo es esto. ¿Dios mintió acerca de sus promesas de protección? ¿O la persona no escuchó, no tenía fe para protección? Muy sencillo. La persona no tenía fe para protección. Era un santo, tenía fe para predicar, para salvar almas, tenía amor por la gente, pero no tenía fe para eso. No hay fe en general. Solamente en aquello que tú inclines tu oído para oír la palabra, solamente de ese árbol de la palabra, solamente de eso tienes fe. No hay fe en general. ¿Cómo creerás de aquello que no has oído? Si escuchas de protección divina, entonces tienes fe para eso. ¿Ves? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua. El Señor es escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Entonces desarrollas fe para eso. Entonces debes tener promesas de Dios y debes estudiar específicamente aquello que tú necesitas fe. Punto número 2, dijimos, palabra es oída y entendida. Punto número 3, la palabra es creída en el corazón. Número 4, la palabra es invocada. Es decir, alguien lo predicó. Cuando alguien lo predicó, alguien lo escuchó y lo entendió. Y cuando lo entendió, entonces lo creyó en su corazón. Y cuando lo creyó en su corazón, recibió la sustancia. Eso es lo que la Biblia le llama fe, es la sustancia. Recibió el esperma de la palabra de Dios. Ay, qué lindo es esto. Esperma de la palabra, la semilla de Dios. Lo recibiste ahí. Recuerda el tema que estamos enseñando, bases de la fe. De la manera que había recibido el Señor, andad en Él. ¿Cómo recibiste al Señor? Por fe. ¿Pero qué hiciste específicamente? ¿Oíste? ¿Alguien te predicó? Alguien lo predicó, luego lo oíste, luego lo creíste y luego lo hablaste. Funciona lo mismo para sanidad. Necesitas oír acerca, estás enfrentando enfermedad, necesitas oír que por su llaga fuiste curado. Estás enfrentando enfermedad, necesitas oír promesas acerca de sanidad. Yo tengo aquí algunas promesas que se las puedo aventar al diablo. Puedo creerlas. Por ejemplo, Éxodo 15:26 dice, yo soy tu médico, yo soy tu sanador. Éxodo 23, 25 y 26 dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Salmos 91:10, ninguna plaga tocará tu morada. Salmos 41:3, en la enfermedad restauraré tu salud. Proverbios 4:3, mis palabras son medicina a todo tu cuerpo. Entonces tú escuchas acerca de eso y la fe viene, la fe siempre viene. Escuchas, lo entiendes, luego lo crees, entra la sustancia en tu corazón, te embarazas de esa palabra y lo hablas. ¿Cómo invocarán? ¿Ves? Pero después de todo ese proceso, entonces lo invocas y lo dices, hecho está, yo soy sano porque ya escuché la palabra proclamada, la oí, la entendí, la creí y la invoco. Y entonces ahora es un hecho para mi vida. ¿Ves? Fe viene, fe se desata. Gloria a Dios. Es sencillo. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres salud? ¿Quieres larga vida? ¿Quieres dominar sobre el pecado? ¿Quieres renovar tu mente, crucificar tu carne? ¿Quieres dominar sobre las tinieblas? Fe es la forma como se hace todo esto. Fe es la victoria que ha vencido al mundo. Tengo que terminar. Marcos 11. Tengo que terminar porque voy a celebrar que ganó el América ayer. Le ganó a las Chivas. Gloria a Dios. Marcos 11, versículo 23. Persona que está, veo a mi hermana que está en otro país. Chivas y América son equipos de fútbol mexicano. Yo sé que ya tienen el Real Madrid, el Barcelona, otros equipos. Aquí tenemos América. Es lo más grande que hay aquí en México, de hecho. No es cierto, bro. Marcos 11:23. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tengan la fe de Dios.
La versión Septuaginta dice, tened fe de Dios. No dice tengan fe en Dios, sino tengan la fe de Dios. Porque de cierto os digo, estén seguros que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, no lo duda en su corazón, no titubee en su corazón, si no creyere que será hecho, o que es hecho, en el presente, lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Ves? Ese mismo principio que se usó para ser salvo, Jesús dijo, ese mismo principio se aplica para mover montañas. ¿Estás viendo ese mismo principio? ¿Cuántos lo están viendo ahí? ¿Cómo fuiste salvo? Creíste y confesaste. ¿Cómo se mueven los montes? Creíste y confesaste. Todo se trata de creerle a Dios, no titubear en el corazón y confesarlo con la boca. ¿Ves? Así que no es raro seguir creyendo y decretando todo el día. Es la forma de vivir. Comencé con Colosenses 2, versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor, así andad en Él. No busques una nueva moda. Es que yo ocupo otros temas más profundos. Cállate, ¿verdad? Es que yo siento que ya pasé por eso. Eso es para los analfabetas, pastor. Yo ya soy universitario. De la manera que lo recibiste. ¿Cómo recibiste? Lo oíste, le creíste, le entendiste, lo hablaste. Es lo mismo. ¿Quieres salud divina? ¿Quieres protección? Aplícate en estos principios. Eres hijo de Dios, nada más y nada menos. Jesucristo dijo, cuando le hables al monte, no titubees, no titubees. ¿Ves? Y de eso quiero hablar. Porque la primera cosa que debes creer, yo creo, antes de hablarle al monte, cuando dice la Biblia, y no dudar en su corazón. ¿Te acuerdas? Y no dudar en su corazón. Así dice. Al hablarle al monte, la primera cosa que debes creer es para justicia. ¿Recuerda Romanos 10, versículo 10? Con el corazón se cree para justicia. Porque el tema que estábamos hablando hace 2 meses decreta la palabra de Dios. Dijimos que la religión dice, solamente Dios puede decretar quiénes somos nosotros. Y dice la palabra que tal como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. La primera cosa que debe creer un hijo de Dios es su justicia. Primer cosa. Por eso es lo más básico. Con el corazón se cree para justicia. Es la primera cosa. ¿Por qué? Porque hay un ataque a la identidad del creyente. Cuando tú le hables al monte, quítate y échate en el mar. Muchas veces habrá pensamientos de ¿quién eres tú? ¿Qué te crees tú para hablar al monte si tú pecaste? Si no has cumplido con un estándar, si no has orado lo suficiente, si no has leído la Biblia lo suficiente. Y entonces es ahí donde entra la revelación, el entendimiento de la justicia de Dios. Justicia es la habilidad de estar delante de todo el mundo de los espíritus sin ninguna conciencia de pecado. Y es que cuando dudas de tu posición es que solamente te ves en la carne. Y eso vamos a hablar en la próxima reunión. Quiero hablar acerca de las llaves del reino, como le dijo Jesús a Pedro, y es también para nosotros. A ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Es decir, el cielo entero te respalda cuando tú prohíbes con tu boca. Y cuando tú desatas con tu boca. Morirte o vivir depende de ti. En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué no declaras, a mí el Señor me sacia de larga vida? Yo vivo muchos días para ver el bien de Dios en la tierra. Yo tengo el don de disfrutar la vida. Eclesiastés dice que disfrutar la vida es don de Dios. Declara eso con tu boca. Decida al justo que le irá bien. Estas son las bases, las cosas más básicas de la fe. Amén. Levante sus manos ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Yo la atesoro y voy a meditar en ella. Meditar, imaginarla, rumiarla en mi corazón. Aplicarla en mi vida.
Gracias por ella, Señor. Tú y tu palabra uno son. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oh, brashei, brakata, rema, levahai. Vamos a terminar haciendo un acto que es igual de importante, que es ofrendando, diezmando y ofrendando. Ahorita me acordé cuando dije en el Proverbios capítulo 3. Ve allí. Proverbios capítulo 3. Quería platicar un testimonio cortito. Me acuerdo cuando llegamos a una casa que empezamos de cero. Y me acuerdo que no teníamos muebles. Estábamos nomás así, dormíamos en una alfombra. Me acuerdo que mi papá un día vino a visitarnos y dormimos en la alfombra así. Y cocinábamos en el patio, así en esas con 2 bloques y un comal así. Pero ayer estaba meditando, en el principio era el Verbo. Y dije, sí es cierto, cuando llegué a esta casa, en el principio no había muebles, no había nada, el principio era el Verbo nomás. Y me subí al techo y hablaba la palabra de Dios. En el principio es el Verbo. Todo comienza creyéndole y hablando la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia significa inteligencia. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay personas que pueden decir: yo no involucro a Dios en cuestiones del dinero. Dios no se fija en el dinero. Y hay un pasaje donde dice que Jesús se sentaba, Lucas dice que Jesús se sentaba delante del arca de la ofrenda y miraba cómo la gente echaba. Jesús sí se fija en el dinero. ¿Ves? Ahora dice la palabra: reconócelo en todos tus caminos. Puedes decir: no, yo no lo reconozco en esto. Salmo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano laboran o trabajan los que la edifican. O sea, si no involucras a Dios en tus finanzas, es en vano todo lo que estás haciendo. Porque no es Dios quien está edificando, eres tú con tus fuerzas. Y va a tronar, ¿sabes? Dice la palabra: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Es por demás, es dioquis. En un momento te va a tronar todo. Tal vez dures 2, 3, 4, 5, 6, 7 años con tus fuerzas. Si no lo involucras a Dios, es en vano, es dioquis. Estás gastando tu energía, simplemente. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Es decir, no te creas más inteligente que Dios. O sea, aplícate a la sabiduría de Dios. Dios sabe más que tu mente, que tu alma. Y el versículo 9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hónralo, es decir, involúcralo en el área de tus finanzas. Hónralo. ¿Cómo lo honramos a Dios? Trayendo el diezmo de lo primero. De lo primero. Yo me acuerdo que di un tema hace como 2 meses y medio, me acuerdo. Te hará el Señor sobreabundar en bienes. Y me acuerdo que hablé ahí de diezmar lo primero, me acuerdo. ¿Y sabes qué me estaba pasando sin descuidarme? Me pasó en algunas 2, 3 veces que la gente me hace una transacción o alguna operación de negocios y no apartaba lo primero. Y a raíz de esa enseñanza dije: no. O sea, siempre diezmo y ofrendo, claro, la verdad. Es así. Pero no estaba haciendo lo primero. Y dije: Señor, yo te voy a honrar con lo primero. Entonces yo te di ideas ahí. Si alguien te deposita en una cuenta, entonces ten otra para que hagas una transacción. Entonces cuando alguien me hace una transacción, yo inmediatamente paso a otra cuenta. Una cuenta exclusiva para diezmos y ofrendas. Si es que te manejas todo en transacción, ¿no? Pero si es cuestiones físicas, trata de apartar lo primero. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Ves? Se diezma de lo primero y es íntegro, dice la palabra. Y luego es una ofrenda generosa. Ahora, si tú dices: no, pastor, yo creo que no, entonces tú eres más inteligente que Dios. Luego nomás no estés dando lata después.
De que préstenme y préstenme y préstenme. Oye, ¿cómo te contesto? Te amamos y no niego que te podemos ayudar, pero no es necesario que pases por esas broncas. Tienes cerebro, tienes manos, tienes un corazón para creerle a Dios. No se trata que te friegues, hazlo a la forma de Dios. La Biblia dice, hónralo con tus bienes. Yo lo honro con mi boca, entonces solamente es puro rollo lo tuyo. Puro rollo. Así voy a hablar de aquí en adelante, así acostúmbrate. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De todo, dice, de todo. Y luego dice, recibe esta palabra los que somos creyentes, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, dice, tus cuentas de banco, el lugar donde guardas tu dinero, serán llenos. Gloria a Dios. Y tus lagares rebosarán de mosto, dice. Tuve un sueño donde una persona, tal vez eres tú, por eso te lo voy a mencionar, llegaba, era una mujer, y me daba un bonche de dólares, wow, y que yo me lo intentaba meter a las bolsas y no podía. Dije, wow, qué tremendo. Lo recibo. Aquí dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, el Señor prometió prosperidad financiera. Yo lo creo, no sé si tú quieres creerle a Dios, yo le creo a Dios, simplemente. Amén. Esta es la forma como Dios lo estableció. Así que prepárate para diezmar y ofrendar. Es un privilegio. No me avergüenza a mí enseñar esto. Es la pura neta. Si tú quieres. Ahora, si tú no quieres, es tu voluntad. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres, no. Prepárate para diezmar y ofrendar. Los que estamos aquí en la transmisión, físicamente, los que estamos presencialmente, los que están en la transmisión, tienen la opción de hacerlo con su transacción. Honre a Dios. Si tú de repente vas a un Oxxo y depositas, trata de hacerlo con toda tu fe. Ahí donde estás en la fila, que de repente no quieren abrir la segunda caja, tú ahí con fe, mantente creyéndole a Dios. O si haces una transacción en el banco, yo le creo a Dios. Lo primero, así. Hay gente que me ha dicho, pastor, aquí está el diezmo, antes que no sé qué pasa, así. Hay gente así que me cita en algún lugar, pastor, aquí está, pum. ¿Ves? Es tremendo. Porque dice la palabra que en el caso de los israelitas no pudieron contra una ciudad porque tomaron del anatema, dice. O sea, tomar de lo que es de Dios se vuelve maldición. De todas maneras el diablo te lo va a quitar. Así que voluntariamente entrégaselo a Dios. De todas maneras el diablo te lo va a quitar. Y hace rato leía una escritura cuando dice que vino una persona, Ananías y Zafira, dice la Biblia, que le mintieron al Espíritu Santo y le trajeron a Dios solo una parte. O sea que realmente habían ganado más, pero quisieron mentirle al Espíritu Santo y cayeron muertos. Impresionante. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Wow. Hoy vine así medio violento, pero es como el Señor quiere que aprendamos. Vamos a una sacudida. Padre, gracias te damos en este día. Aplicamos los principios de la fe, sencillos, aparentemente insignificantes, poderosos, 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 Señor. Te doy gracias que por tu poder, pero a través de la fe fui sanado de enfermedades. ¿Cuántas veces fui librado, Señor, protegido por tu poder, pero porque aprendí a creerte a ti, Señor? Y seguiré viviendo así. Todo honor, toda gloria es para ti, Señor. Todo es cortesía de tu gran amor y del sacrificio de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones abundantes a todos.